que el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos analizando doctrinas infernales. Doctrinas infernales. Hoy vamos a estar analizando a los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día. Esta secta de los adventistas del séptimo día tienen varias costumbres antiguas del antiguo pacto que aún las ponen en práctica, como lo son acerca de la observancia del sábado, del día de reposo, y guardan la ley de Moisés al pie de la letra. En Jeremías capítulo 31, versos 31 al 32, como lo podemos observar aquí, vemos que Dios se vio en la obligación de anular completamente el antiguo pacto con todas sus leyes y establecer un nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo el Nuevo Testamento vemos que Dios anuló el antiguo pacto, estableció el nuevo pacto. Al anular el antiguo pacto, quedaron abolidas, anuladas todas las leyes del antiguo pacto, incluyendo el Decálogo y todas las demás leyes que encontramos en el Pentateuco, lo que se conoce como la ley de Moisés. Muy bien, hoy vamos a estar analizando solamente un pasaje que es Hechos 15, 1 al 31. Hechos 15, 1 al 31. Aquí vamos a ver cómo Dios deja por fuera lo que es la observancia del sábado, en este pasaje, y anula completamente la ley. En el verso 1 encontramos y vemos que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un grupo de recién convertidos a Cristo. La iglesia en Jerusalén estaba recién comenzando. Hacía unos cuantos días Jesús había ascendido a los cielos. Los apóstoles continuaron la labor, la misión del Señor Jesucristo, obviamente, y establecieron la primera iglesia en Jerusalén y ya tenían un buen grupo de hermanos. Y dice aquí el verso 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este asunto. Aquí vemos que ya tenemos los dos equipos formados. Por un lado tenemos el equipo del Señor Jesucristo, que son los apóstoles, y por otro lado vemos los que son los ancianos, miembros del Sanedrín, representantes de los fariseos. Dice el verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este asunto. Ya aquí vemos que están frente a frente los dos equipos. Muy bien, el verso 3 dice lo siguiente. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Verso 4. Dice: llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En el verso 5 vemos que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí tenemos ya dos cosas. No solamente les están exigiendo a estos recién convertidos a Cristo, a la iglesia recién iniciada en Jerusalén, no solamente les estaban obligando a circuncidarse conforme al rito de Moisés, sino que los estaban obligando a guardar la ley de Moisés. Algo que, según lo vemos en Jeremías, capítulo 31 al 32, vemos que Dios abolió el antiguo pacto con todas sus leyes, incluyendo el Decálogo y todo lo que son las demás leyes del Pentateuco. Pero vemos aquí en el verso 5 que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dos cosas. Vamos al verso 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Aquí en el verso 6 vemos que nuevamente están aquí ya los dos equipos frente a frente. El equipo del Señor Jesucristo, que son los apóstoles, y los ancianos, miembros del Sanedrín, representantes de los fariseos. Y dice el verso 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo le dicen los apóstoles? ¿Cómo le dice Dios en ese verso 10 a la ley? Dice el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? La ley. Un yugo. La ley. Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, nadie ha podido cumplir la ley. Por lo cual Dios, en Jeremías 31, 32, dice claramente que anuló el antiguo pacto con todas sus leyes. El decálogo lo encontramos en Efesios capítulo 2, 14 y 15. Y vemos que Dios anuló el decálogo, los mandamientos. Y también la ley de Moisés, como lo vemos y lo vamos a comprobar aquí. Entonces dice el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? La ley. Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nadie ha podido cumplir la ley, por lo cual Dios anuló el antiguo pacto con todas sus leyes, la ley de Moisés y el decálogo, y estableció un nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Vamos a hacer un poquito de énfasis en este verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete a los gentiles. ¿Cuál era esta inquietud que estaban causando? Que los fariseos, los religiosos, que aún estaban en el antiguo pacto, no se habían actualizado, no habían entrado en el nuevo pacto, estaban obligando a esos recién convertidos a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Dice el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete con estas cosas a los gentiles que se convierten a Dios. Verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí vemos y establece 4 cosas, el verso 20, que se rescatan de la ley de Moisés. Y aquí no habla absolutamente nada del decálogo. Son otras leyes que están en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Dice el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de idolatría, de sangre, de ahogado y fornicación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese verso 20 lo reitero y dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 1, número 2, de fornicación,
Número 3, de ahogado. Y número 4, de sangre. 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Note este verso 21 que los apóstoles se excluyen de este grupo, que leen a Moisés cada día de reposo en la sinagoga. Y dice el verso 21, porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la ciudad. Tiene quien lo predique. Aquí ellos se están excluyendo de ese grupo. Vamos al verso 22. Dice el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Veamos un poquito ese verso 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Todavía estaban dialogando los dos equipos. El equipo del Señor Jesucristo, los apóstoles, y el equipo del Sanedrín, los ancianos, de los fariseos. Muy bien, vamos al verso 23. Dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Ese es el inicio de la carta. Dice el verso 23, se lo reitero, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Este es el inicio de la carta. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y que guarden la ley de Moisés. Vamos a hacer un poquito de énfasis también en este verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado. ¿Cuál era esa inquietud que estaban causando estos que salieron de la iglesia en Jerusalén? Dice que salieron de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado. ¿Cuál era esa inquietud? Que estaban obligando a los recién convertidos a Cristo, ya en el nuevo pacto, a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Vea qué inquietud tan terrible estaban causando estos fariseos a la iglesia recién nacida en Jerusalén, a estos hermanos recién convertidos, que son hoy día los adventistas del séptimo día. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los adventistas del séptimo día, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Vea qué inquietud más terrible. Les estaban obligando a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Los estaban inquietando. Los adventistas del séptimo día hoy día inquietan al mundo, inquietan a la gente diciéndoles, hay que guardar el día de reposo y hay que guardar la ley de Moisés. Los adventistas del séptimo día son los únicos en el planeta, junto con los judíos ortodoxos que tenemos hoy día, que se basan en la Torá, en los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, la ley de Moisés. Ellos basan su... Y ellos no reconocen, los judíos ortodoxos hoy día no reconocen el nuevo pacto. Están en el antiguo pacto. Todavía están esperando al Mesías, los judíos ortodoxos. Todavía lo están esperando. Los adventistas del séptimo día son parte de ese grupo. Porque tanto los judíos ortodoxos, hoy día, que no reconocen el cambio de pacto, la abolición del antiguo pacto y la introducción del nuevo pacto, los adventistas del séptimo día se unen a ese grupo. Y los adventistas no reconocen el nuevo pacto. Y todavía siguen guardando el sábado y siguen guardando la ley. Pero ¿qué dice este verso 24? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. ¡Qué terrible! Les estaban mandando que guarden la ley de Moisés. ¡Qué horror!
Los adventistas del séptimo día. Muy bien. Verso 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Verso 28. Detengámonos aquí un poquito. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Vemos que ya se unió Dios al equipo de los apóstoles. Aquí en el verso 28. Para ayudarlos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Más que estas cosas necesarias. Verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que el Espíritu Santo, Dios ya se unió al equipo de los apóstoles para ayudarnos. Y dice el verso 28. El verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, a Dios, que se unió ya al grupo de los apóstoles para apoyarnos. Y a nosotros los apóstoles no imponeros ninguna carga, el guardar el sábado y guardar la ley de Moisés. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Solamente 4. Y las tenemos aquí. Verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, número 1. Número 2. De sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardares, bien haréis, pasadlo bien. Y lo del día de reposo. Solo 4 cosas. Nos vamos a ver aquí. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 4 cosas. Y lo del día de reposo, y lo de guardar la ley de Moisés, y lo de circuncidarse, queda por fuera, anulado totalmente. Lo dejaron por fuera. Cerramos con el verso 30 que dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Verso 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¡Qué fiesta! ¡Qué regocijo! ¡Qué consolación! Ya no había que guardar ni el sábado ni la ley. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! Ya ese yugo quedó anulado. Estamos en el nuevo pacto. No estamos en el antiguo pacto. El antiguo pacto quedó anulado, según Jeremías 31, 31 a 32. Y Dios estableció un nuevo pacto, como lo podemos ver aquí en Hechos 15, 1 a 31. Quedaron por fuera todas las leyes, incluyendo el Pentateuco, como lo declara Efesios 2, 14 al 15, y toda la ley de Moisés la dejaron por fuera. Y establecieron que se guardaran de la ley solamente estas 4 cosas. Abstenerse de idolatría, de sangre, de ahogado y de fornicación. Estos son los adventistas del séptimo día, descendientes directos de los fariseos que asesinaron a Jesús en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos. Esos son los adventistas, junto con los judíos ortodoxos hoy día, aprueban y dicen que hay que guardar el día de reposo, que hay que guardar la ley de Moisés. Pero vemos en este pasaje, Hechos 15, 1 al 31, que Dios desechó la ley de Moisés, desechó lo que es la circuncisión, y entre estas 4 cosas dice, como lo podemos ver aquí, verso 30 y 31, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Cuál consolación? Que ya no había que guardar. Ya no había que circuncidarse, ni guardar el sábado, ni la ley de Moisés. Solamente se rescatan estas 4 cosas.
que os abstengáis de la idolatría, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esos son los adventistas del séptimo día. Queda muchísimo material bíblico para demostrar que los adventistas del séptimo día hoy día continúan aferrados a la ley, a guardar el día de reposo y otras muchas cosas más, lo cual en próximos vídeos vamos a estar analizando en este su programa, Doctrinas Infernales. Que el Señor los bendiga a todos.